Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 1, versos del 5 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Podemos seguir viviendo este evangelio social que hay hoy día sobre la tierra, conforme, indiferente, que busca solamente el bienestar, la comodidad, la bendición. Ese es el evangelio que hoy la gente vive. Un evangelio donde Dios tiene que bendecirlos, vivan como vivan, hagan lo que hagan, crean lo que crean. Se está dirigiendo la humanidad y especialmente el área religiosa hacia aquello que se llama el ecumenismo. Todos una misma iglesia que recibe al que quiera, viva como viva. Podemos seguir viviendo así, el que quiera. Amén. Buscando la bendición, la comodidad que Dios tiene que bendecir, tiene. Pero llega el momento, hermano, del justo juicio de Dios. Es lo primero que dice aquí en este pasaje. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Porque Dios es justo y paga con retribución al que le toca, pero paga con bendición y vida eterna al que le toca. Dice Romanos capítulo 2 que tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Amén. Pero bendición y vida eterna al que hace y vive como a Dios le agrada. Amén. Viene un juicio para la humanidad, para todo el mundo. Obviamente, para los impíos, una clase de juicio, para los justos otra. Pero se aproxima la condición del mundo, como se encuentra la humanidad en este momento, lo testifica y lo afirma.
La palabra de Dios de antemano, ya tiempo atrás, lo ha anunciado. Ira y enojo sobre todo ser humano. Romanos capítulo 2, verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga bien, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Porque es que decir que yo creo en el Señor Jesucristo y que vengo a la iglesia, no necesariamente eso significa que hay un corazón arrepentido. No, el arrepentimiento es algo que se ve y se prueba. La salvación no es algo pasivo, es algo activo. Tiene resultados inmediatos. Cuando una persona se arrepiente de corazón y es salvo, inmediatamente el Espíritu Santo entra a morar en esa persona y se ve, se echa de ver un genuino y verdadero arrepentimiento. Cuando no, por muchos años que se lleve en el Evangelio, por mucho que tenga un conocimiento bíblico, la Biblia dice que se atesora para uno mismo ira para el día de la ira, para ese día que se revelará el juicio de Dios. Es algo que no lo cambia a nadie. Ninguna creencia humana puede derrocar ese principio, esa verdad de que viene un juicio para todo ser humano. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo dice en el capítulo 4, verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Imperativo, man. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La segunda venida se acerca. El rapto de la iglesia se acerca con pasos agigantados. Él se manifestará. Amén. Y cuando se manifieste, juzgará a los vivos y a los muertos. Amén. Todo ser humano, no importa cómo haya muerto, no importa qué clase social, intelectual, moral haya tenido en su vida, será juzgado, seremos juzgados. Dice que delante de Dios y del Señor Jesucristo, oiga, pone por testigos, el apóstol Pablo en este pasaje, pone por testigos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Juzgará. Primera Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Viene una ira, hermano, la ira de Dios. Isaías 26 dice: anda, pueblo mío. Ese es el pueblo a quien Dios va a librar de la ira venidera. Anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos. Eso habla del rapto. Entre tanto que pasa la ira y la indignación del Todopoderoso.
El problema es que a veces no entendemos a qué se refiere realmente, que entendamos realmente a qué se refiere eso de la ira y la indignación del Todopoderoso. No se concibe ni en la mente ni en el corazón lo que es o lo que serán esos 7 años de tribulación sobre esta tierra. Lo que hemos visto, que la gente a veces dice, no, estos tiempos son muy difíciles. Eso, hermano, dice el mismo Señor, es principio de dolores. No es de comparar con la ira que vendrá. Y como no comprendemos bien eso, no lo hemos sentido, no lo hemos metido en el corazón por una lectura plena de la palabra, una conciencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos revele eso, entonces vivimos ajenos a eso, diciendo que Dios es muy bueno, que Él no va a mandar a sus hijos al infierno. Dios es bueno, más que bueno, hermano. Dios es la bondad. Y Él no va a mandar a sus hijos al infierno. A sus hijos no. Pero a los hijos de desobediencia sí. Lo dice la Escritura. Y eso es lo que no entendemos. Y por eso vivimos de cualquier manera, como a nosotros nos parece. Arbitrariamente elegimos cuándo venir a culto y cuándo no, según nuestras circunstancias externas y terrenales. Cuándo agradamos a Dios o cuándo no, cuándo hacemos esto o cuándo no lo hacemos. Lo elegimos nosotros y no dejamos que sea la palabra, que sea el Espíritu quien lo elija. No, a mí me parece que esto está bien así. Yo creo que es que esto se puede porque es mucho extremismo, irse por allá, ese lado, que no se puede por esto, por aquello. Conceptos humanos, apreciaciones humanas. Y no es así. No es así el Evangelio, hermano. El Evangelio solo tiene 2 caminos. O en el Evangelio nos encontramos solo con 2 caminos, señalados por aquellas puertas que el Señor nos habló en Mateo capítulo 7. La puerta ancha, la puerta estrecha. El camino espacioso, el camino estrecho. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Hay un camino estrecho, pedregoso, difícil, pero ese se transita con Jesús. El ancho espacioso se transita con las tinieblas. Fácil a nuestra apreciación, a nuestra carne, es agradable, a nuestra comodidad y preferencias terrenales. Pero el apóstol Pablo dice, ciertamente creo que Dios nos eligió a nosotros como la escoria de este mundo. Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha. Pablo nuevamente en el libro de los Hechos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Pero ¿qué buscamos nosotros los seres humanos? Comodidad, bienestar, un camino allanadito, edificar sobre la arena. Nada de tribulaciones, a eso hay que huirle, hay que darle la espalda. Dios es bueno, Él nos ama, es verdad. Y en ese amor está precisamente la disciplina. Dios al que ama lo corrige. Al que recibe por hijo lo disciplina.
le quiere dar una forma, un perfil, una medida, la estatura de Cristo Jesús para heredar el reino de Dios. No cualquiera entra en el reino de los cielos. Amén. Tenemos que dejar de pensar de esa manera que busca solo bendición. La bendición está prometida, está servida, está en la mesa del Señor para los que a Él se acercan. Eso no hay que pedirlo. El Señor lo promete y Él cumple sus promesas. Lo que hay que buscar es agradar a Dios. Y Él se encargará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura, hermano. Viene, de hecho, como automáticamente. Porque el Señor es así. Alguien decía: yo quiero conocer el futuro. Y Dios, la palabra de Dios le dice: sin Cristo al cielo, sin Él al infierno. Ese es el futuro. Eso es lo que necesitamos saber del futuro. Andar con Cristo, hermano. Amén. Aleluya. Nos librará de los juicios, de la tribulación, de la ira venidera. Solo Él, cuando le agradamos, cuando reconocemos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque, repito, hay el juicio de los creyentes, de los que han seguido los pasos y las directrices de la palabra, que se llama el tribunal de Cristo. Ese es el juicio de los creyentes. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como es el juicio de los creyentes, segunda de Corintios 5:10, sea bueno o sea malo, como es el juicio de los creyentes, no tiene una connotación o una incidencia de pecado. No, hay malo, no es pecado, sino que tiene una connotación de obras, de lo que hicimos siendo ya salvos, porque las obras no son para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces depende de eso que hayamos hecho, si fue útil o inútil, entonces vamos a recibir recompensa o no. Y eso se va a juzgar en el tribunal de Cristo, que es el juicio de los salvos. Él va a dar recompensa por la labor que ejercimos en esta tierra, como dice aquí, mientras estuvimos o estemos en este cuerpo. De pecado no se habla allí en el tribunal de Cristo. No hay un juicio para los justos o para los creyentes sobre el pecado, porque ya Cristo lo llevó en la cruz. Precisamente fue lo que creímos, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Por eso nuestro pasaje, cuando leímos allí el principio, dice: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Tenidos por dignos, los creyentes, los que nos arrepentimos,
renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. No es solo el pecado, los deseos mundanos, porque todo lo que hay en este mundo, hermano, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos son los tenidos por dignos. Que por esa causa, dice aquí, por el cual asimismo padecéis, por esa causa sufrimos oprobio, menosprecio del mundo, porque queremos agradar a Dios. Pero nos dice la palabra, porque es justo delante de Dios. Dios es justo. Amén. Para que no cometamos injusticias, pero tampoco que se las cometan contra nuestras vidas. En las dos direcciones, Dios es justo. Y es justo delante de Dios pagar con tribulación, con condenación, con retribución al que vive ajeno a la vida de Dios, al que hace lo que se le viene a la cabeza, lo que se le viene en gana, ignorando los principios de la palabra, lo que Dios ha dicho. Es justo delante de Dios pagar con retribución a esas personas. Pero dice, y a vosotros, que sois atribulados a causa de la maldad y del pecado del otro, a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Eso es justo delante de Dios. Darle a cada uno lo que merecen sus obras, sus hechos. ¿Y cuándo? Ahí lo dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso no es dentro de un siglo, hermano. No lo mire como algo muy lejano. Mire el mundo. Mire las circunstancias. Mire el ambiente. Observe lo que está haciendo hoy la humanidad. Y le va a decir, eso le va a testificar que el tiempo está cerca. Hay un ambiente anticristiano, antirreligioso, antiespiritual. La gente se mueve solo en dirección del sistema, de lo que le agrada al cuerpo, a la carne. Los que agradan la carne no pueden agradar a Dios. Y en esa dirección corre el mundo, todo este sistema. Aún en aquellas cosas que aparecen a la vista, parecen buenas, ahí hay algo detrás. Camuflado está la oscuridad y las tinieblas. Por eso hay que discernir. Si nos dice el Señor que hay que discernir la profecía, cuanto más las cosas que se ven en el mundo, que se hacen, y también por aquellos que dicen ser ministros de la palabra, creyentes, cristianos con cosas anticristianas, eso no conjuga, hermano. Eso es agua y aceite, eso es luz y tinieblas. Amén. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, porque la aparición o manifestación de Jesucristo también es una realidad inminente, hermano. Nadie puede decir, parado frente a las Escrituras, que eso es una idea de cualquiera que profesa ser cristiano. No es una idea de nadie en la tierra. Es un principio y concepto bíblico, cristocéntrico. Él mismo lo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Porque es que Él no nos dice lo que no es. Él nos dice lo que es. Voy pues, y se fue. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿y dónde está el Señor? En el cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero ir allá. Yo no sé cuántos aquí quieran ir. Eso lo dicen nuestros hechos. Eso lo dice nuestra vida. Eso lo dice la forma en que vivimos. Eso lo dice la forma en que hablamos. Eso lo dice la forma en que vestimos. Todo nuestro testimonio grita si vamos para el cielo o para el infierno. El que me ama, mi palabra guardará. Confíese. Todo el mundo es libre. Dios no obliga a nadie. Confíese de lo que le dicen las redes. Confíese de YouTube. Confíese de TikTok. Si quiere. Confíese de sus amigos, amistades, padres, hijos, qué sé yo. Confíese de sus propios conceptos, de sus excentricidades. Confíese, si quiere. Pero yo le ruego a Dios que me pueda confiar de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Después de ella, no hay otra cosa, hermano. Lo demás puede traer mezcla. Cualquier don, cualquier ministerio, cualquier evangelista, cualquier profeta momentáneo de esta macroiglesia que se está levantando en el mundo o que se ha levantado en el mundo, puede traer mezcla, puede traer camuflados. El mismo apóstol Pedro en su segunda carta dice que así como hubo profetas en el tiempo antiguo, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Conceptos o ideas que si la gente las cree, lo va a llevar a la perdición. Hay que confiar desde la palabra. Amén. A su nombre, gloria. Cristo viene. Él se va a manifestar, hermano, con los ángeles de su poder. Él viene a llevarse la iglesia y luego a los 7 años a poner en su sitio a los impíos de todas las naciones. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El único fiel y verdadero se llama Jesucristo, hermano. No hay nadie más. No, Señor, no hay nadie más. Ni el evangelista, el conferencista tal, ni el Papa de Roma. No hay. El único fiel y verdadero se llama Jesucristo. Viene en un caballo blanco y dice que con justicia juzga y pelea. Con justicia, dando a cada uno según sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Él todo lo ve. Aún eso que se hace y que la gente cree que no los están viendo, que Dios Dios no se fija en eso. Dios no mira lo de afuera. Dios mira el corazón, dicen. ¿Qué problema? ¿Qué problema que Dios mire el corazón? Aunque sea para algunos solamente el corazón. Porque el corazón revela lo que está afuera, revela lo que hay en el corazón. Y esos ojos de fuego lo ven todo. La intención, la motivación. Porque hoy hacemos algo y decimos, no, es que lo que pasa es que yo, vea, tengo esto, tengo acá, mire, me duele, estoy enfermo, soy así, ¿qué tal? Por eso tal cosa. Dios sabe la verdadera motivación del corazón. Y dice que Él juzgará las motivaciones. Dios no va a juzgar lo que usted se pone o se quite. Dios no va a juzgar lo que usted hace o no hace. Dios va a juzgar el por qué lo hizo o no lo hizo, se pone o se lo quita. Eso es lo que Dios va a juzgar. Delante de sus ojos nada hay oculto. Tiene ojos como llama de fuego. ¿Quién se le esconde, man? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el infierno hiciere mi estrado, aún allí estás. Si tomare las alas y me remontare en las alturas, aún allí me asirá tu diestra. Nadie se esconde de Dios, hermano. Nadie. Luzbel, el ángel más hermoso que Dios creó, de los más poderosos que Dios creó, que lo vistió de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, dice la Biblia. Ese levantó una sedición a espaldas de Dios, una conspiración a espaldas del Altísimo, y creyó que iba a triunfar. Si no, no lo hubiera hecho. Si él creyera que no iba a lograrlo, no lo hubiera hecho. ¿Quién sería el tonto que sabe que esto no le va a dar resultado y lo hace? Él creyó que iba a triunfar. ¿Por qué? Porque no contaba con que Dios todo lo sabe, todo lo ve. Todo. Tiene ojos como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Oiga, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Sí sabe por qué tenía la ropa teñida de sangre? Porque había estado ya en la tierra, en los juicios de la tribulación, pisando en el lagar de la ira de Dios. Eso es lo que representa su ropa teñida de sangre. Y un nombre, el Verbo de Dios. ¿Sí sabe cuál es el Verbo de Dios? Juan capítulo 1, verso 1 dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con, y el Verbo era. Él es con y es Dios también. Porque Dios no es solo. Jesucristo no es solo. Él mismo dijo,
Porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Por eso su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, precioso el nombre del Señor, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Sí, también están ahí, en esa comitiva que viene del cielo a la tierra. También están los ángeles. Pero también está este grupo que dice en Apocalipsis 19, 7 y 8, que habla de la iglesia, dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. El Verbo de Dios viene y lo siguen los ejércitos celestiales, la iglesia y los ángeles. Le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda, la palabra, hermano. Mira el papel determinante de la palabra en la escritura, en los propósitos de Dios, hermano, y la gente la menosprecia y no la tiene en cuenta. Le creen más a la serpiente que a la palabra de Dios. Eso ha sido desde el principio. ¿Por qué va a caer usted en el mismo error? ¿Cómo le va a creer más a la serpiente que a la palabra, hermano? Pero así es. No, yo creo, no, hermano, a mí me parece. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es que mire y antepone sus razonamientos. Qué peligro, qué problema. ¿Sabe qué dice Romanos 1? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Sígale creyendo a sus conceptos, a sus propios conceptos. Porque debemos de tener conceptos, pero extraídos de la palabra. Sígale creyendo, sígase creyendo más sabio, y va a entenebrecer su corazón. Y va a cambiar a Dios por cualquier plato de lentejas de esta tierra, por cualquier guiso rojo, como Esaú. Amén. La palabra, hermano, la palabra profética más segura. Salmo 45, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Esos son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. El que se ciñe la palabra, no importa que lo ajuste, no importa que lo punce, no importa que duela, no importa que lo incomode, no importa que le ordene y le mande a hacer algo que no le gusta. Se ciñe la palabra porque es la palabra de Dios. Y como dijo Pedro, tú tienes palabra de vida eterna. No hay otra forma de heredar el reino de Dios si no te ciñes la palabra. Mire, de su boca sale una espada aguda. De la boca, claro, la palabra de Dios. Una espada aguda para herir con ella a las naciones. Porque herir, claro, la espada es de dos filos. Si se trata de nosotros, corta aquí y corta allá. Si se trata del mundo, edifica, forma, da figura a los creyentes, pero le corta la cabeza y da juicio a los impíos. ¿Qué es la palabra, hermano? De Dios. No estamos hablando de un video. ¿Cómo es que llaman? ¿Cómo es que dicen cuando lo ve todo el mundo y impresiona? Se hizo viral. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la palabra de Dios. Claro, como es de Dios, eso no se hace viral.
Pero nosotros sabemos lo que es la palabra de Dios. Ojalá todos supiéramos lo que es la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, todo, fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién hace eso, hermano? Muéstremelo. Traiga el científico, el intelectual, el conferencista, el que sea, traiga lo que haga eso. Que diga al viento y al mar, calla, enmudece. E inmediatamente se haga grande bonanza. La palabra de Cristo, hermano. Que mismo los discípulos se les desorbitaron los ojos y yo, ¿quién es este? Imagínense, caminando con Jesús, ahí hermano, ahí, al pie de Él, y no lo conocían. Ese es el problema de no meter la palabra en el corazón. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque a razón de qué fue esa exhortación del Señor. Porque cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, ellos se espantaron y dijeron, ¡hay un fantasma! Y yo, no soy fantasma, soy yo. Y Pedro le dice, bueno, si eres tú, manda, da la palabra, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo, ven. Suficiente. La palabra de Cristo, suficiente. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. La palabra de Dios. Ojalá supiéramos todos qué es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios dijo, la palabra de Dios expresó a un hombre muerto 4 días, 4 días, que la misma Marta dijo, Señor, hiede ya, huele mal, se descompuso. No es problema para la palabra de Dios. Lázaro, ven fuera. Si el que estaba muerto, atado, hermano, vendado, porque ellos aprendieron el arte de los egipcios y lo enrollaban en vendas de pie a cabeza, y así se levantó de la tumba y no sé, me imagino que a brincos salió porque la palabra de Dios lo ordenó. Y nosotros tenemos la palabra de Dios en poco, hermano. Qué tremendo, hermano. La espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá él con vara de hierro. Mira aquí. Y él pisa el lagar del pino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se manifiesta. Así el mundo diga lo que le dé la gana, mano. Los ateos y los incrédulos digan, no, que argumenten lo que quieran. Esta palabra que creó el universo lo dice y sucederá. Sucederá. Y hay de aquellos que se encuentren ese día sin Jesucristo en el corazón. Amén. Se va a manifestar, porque es que ya la Biblia lo ha dicho. Y acabamos de leer. ¿Para quiénes y para qué se manifiesta? Primero, para los que no conocieron a Dios. Lo leímos, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 1. Para los que no conocieron a Dios. ¿Cómo se va a manifestar para esos? En llama de fuego para dar retribución. Mire, Efesios capítulo 4, verso 17. Mire bien. Esto pues digo y requiero en el Señor. Le dice el Espíritu Santo a la iglesia, a los que se convierten a Cristo, a los que dicen ser cristianos, que se arrepintieron
y que ahora viven, entre comillas, para Dios. Si usted lo hace, gloria al Señor. Pero el apóstol aquí le advierte y le dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No nos podemos tirar de muchos pensantes, hermano. Hay que prestarle nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón a Dios, al Espíritu Santo, para que Él siembre ahí la palabra. Todo lo que es amable, todo lo que es justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya no andéis más como los otros, porque ellos viven en la vanidad de su mente, en lo que a ellos les parece, lo que ellos creen, lo que el mundo y el sistema les ha vendido. En eso es que creen, de eso es que hablan, eso es lo que viven. No, fornicar no es un pecado, es una necesidad. Dios nos creó con esa necesidad. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué dice en Hebreos capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios? Fornicación, sexo sin matrimonio, entre solteros. Adulterio, sexo fuera del matrimonio, siendo casados. Ilícito, pecado, desagradable a Dios, pero para el mundo no es una necesidad. Ellos ya lo han encajonado en ese concepto. No es pecado, es una necesidad, y hasta dicen fisiológica, como ir a orinar al baño. Qué desgracia, hermano. ¿Sí ve cómo se adultera la palabra? Eso ha sido así. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Dios, no. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles, menos de este y de nada. La serpiente dijo, no moriréis. Y le creyó a la serpiente. No, mano, es que vea, yo vi un video, yo vi tal cosa, yo leí en Google, vea, y dice así, vea, mire, a mí no me importa eso, hermano. Perdóneme como él lo digo. No me importa ni esto, lo que digan las redes, si va en contra de la palabra. Para nada me interesa. Es la palabra profética la más segura. Amén. Pero el mundo, en la vanidad, andan en la vanidad de su mente. Y sigamos, miren lo que dice Efesios 4:17. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Lea lo que sigue. ¿Lo tiene? Efesios 4:17. Ajenos a la vida de Dios. Resulta que hay dos vidas en esta tierra: la vida del hombre y la vida de Dios. ¿Por qué está la vida de Dios en esta tierra? Viene del cielo y la viven los hijos de Dios. La deben vivir los hijos de Dios. Los que viven ajenos a esa vida tienen el entendimiento entenebrecido a causa de la dureza de su corazón. Como leíamos, no arrepentido. Sigamos. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ahí está el peligro, hermano. Cuando usted no dispone su corazón
a atender a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, el que me oye esta palabra y la hace, o sea, la atiende. Cuando usted y yo ponemos el corazón para atender a la palabra, se pierde la sensibilidad. Y aunque el Espíritu Santo y la palabra le diga, esto es malo, esto no, esto aquí no, para allá no vaya, coja aquí, venga para acá, no va la persona a entender. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso el mundo va como va. No, la fornicación no. No, el adulterio no. Después, no, el homosexualismo. No, ¿y cómo están? Pelean y se hacen matar por eso. Se entregan con avidez a cometer toda clase de impurezas. ¿Y qué nos dice Romanos 1:18 en adelante? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ajenos a la vida de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, de modo que cambiaron el uso natural de la mujer, hombres con hombres, y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es lo tremendo, hermano. Vale más para mucha gente esa forma de vida, de buscar solamente lo placentero, lo que satisface a la carne, la comodidad. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 18, y usted va a encontrar el porqué. El porqué se comete con avidez toda clase de impurezas, se llega a esa condición. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay juicio, hay ira de Dios, por toda parte está, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nos muestra primero el bien, el camino del bien, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿vio? Dios nos da primero la oportunidad de conocerlo. Todo el material necesario, todas las herramientas, la capacidad de vivir para Él, de entender su palabra. Cuando le abrimos el corazón a Dios, podemos. Pues habiendo conocido a Dios, ¿pero qué escoge el hombre? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, etcétera. Usted puede leerse ese capítulo 1, del 18 al 32 completo, para que vea cómo la gente hace. Cómo la gente, ¿qué prefiere la gente? Muchos. Amén. No. Vamos a leerlo. Aleluya. Y cambiaron la gloria pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Primero, conocen a Dios, pero como no lo glorifican, no le dan gracias, no se dan a Dios, no se entregan a Él, entonces su necio corazón se entenebrece, porque anteponen sus razonamientos, sus ideas, sus conceptos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No, hermano, la ciencia, la filosofía de hoy, el sistema dice, no, es que nació así. Él tiene derecho a elegir. Claro que sí tiene derecho a elegir. No su sexo, sino lo que va a hacer con él. Mire, como no le dieron gracias, entonces deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mire bien, hermano, va degradando, paso a paso, poco a poco, no de una. El diablo lo va alando. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Son pasiones vergonzosas, no es normal, es anormal. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Esa palabra, hermano, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, porque Dios es justo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ve? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios hay que tenerlo en cuenta para todo. No solo para lo que necesitamos que nos ayude, un favorcito, porque hay gente que llega a Dios con una listica nomás, la lista del mercado. Señor, dame, quiero, ayúdame, venga, tráigame, vea esto, pero nada de que de aquí para allá, ¿qué? Cuando la Biblia dice, da y se os dará. Amén. Aleluya. Entonces la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está bien, si eso es lo que quiere, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, otra palabra bien tremenda, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. No solo practican los males, sino que inventan otros. Desobedientes a los padres. A mí siempre me ha llamado la atención esa frasecita. Desobediente a los padres, ¿qué tiene que ver con un asesino, man? En nuestro juicio, un asesino está aquí en la escala de maldad y un desobediente al papá por allá en el piso, en nuestro juicio. ¡Ah, eso no tiene chiste! Inclusive cuando un niño desobedece, ¡ay, tan lindo como está! Y mi niño ya, ¡ay, hermoso! Ya decide por sí mismo. Una belleza. Eso en la escala del ser humano. En la de Dios.
Igual un asesino a un desobediente al padre. ¿Por qué? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se empieza no teniendo en cuenta a los padres. Por eso usted, padre de familia, a su hijo, dígale la palabra lo que es. Ya si él quiere desobedecer, no lo apoye, no lo cubra. ¿Cómo se dice en términos militares? ¿No le haga el 14 o no es ese código? Bueno, yo no sé. Pero hay gente que le cubre y su hijo es el santo. Así esté matando y comiendo el muerto. No, hermano. Si nuestro hijo es un detractor, dése cuenta. Reconózcalo. Desobedientes a los padres, hermano. Oiga, qué cosa tremenda. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Ah? ¿Cómo le parece la lista, hermano? Solo porque en algún momento, dije, no, es que a mí me parece, y no tengo en cuenta a Dios. ¿Sí? Solo porque en algún momento dijimos, eso no tiene chiste. Sí tiene chiste. Bueno, chiste no, es algo serio. Verso 32 dice, quienes habiendo entendido, o sea, autoengaño, se engaña a uno mismo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen, les gusta, les parece gracioso, como cuando su vecino, su amigo, su compañero de trabajo, el que sea, llega y cuenta un chiste de esos bien, pero bien coloreaditos. Y usted... reprenda al diablo mejor. Amén. Tremendo, man. Tremendo. Por eso dice, y no conocieron a Dios, a los que no conocieron a Dios. ¿Sí? Allá en 2 Tesalonicenses, donde leímos, del 1 al 5, que no conocieron a Dios. Ni, oiga bien lo segundo, ni obedecen al Evangelio. ¿Sí? Si quiere vuelva y abra la Biblia y 2 Tesalonicenses 1. Ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. Al Evangelio. Hay que obedecer al Evangelio. Hechos 8 dice, el Evangelio de Jesús. Es uno. No lo contamine, no lo adultere. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No diga, es que mire, allí también son evangélicos y no importa. El evangelio es uno. No lo pervierta. Si allí o allá hacen esto o aquello en contra de la palabra, no puede ser nuestro ejemplo. Ni obedecen al evangelio. No está hablando de religión. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Buena noticia. Y la noticia es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. La esencia del Evangelio. Hay que creer eso, vivir por eso y para eso. Ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que dice ahí mismo, sufrirán pena de eterna. No hay limbo ni purgatorio. Son mentiras del diablo, man.
del diablo y de la religión. Mentiras. Yo hablé una vez con un monaguillo. Así le dicen a los ayudantes, ¿cierto? Monaguillo, sacristán y todas cosas. Yo hablé una vez lo estaba evangelizando. Y entonces, enseñándole la palabra, él me preguntó sobre el purgatorio. Y yo le dije, no, eso no está en la Biblia. Y le expliqué el cielo y el infierno. Pero él decía, no, pero es que en la iglesia, como era el monaguillo, yo le digo, hagamos una cosa, pregúntele esta semana a su superior y dígale que le muestre en la Biblia. Y dentro de 8 días seguimos hablando. ¿Sabe con qué me vino a los 8 días? La respuesta del superior fue, no, es que en la Biblia no está ahí, pero por fe hay que creer en él. ¿Ah? Aquí dice, sufrirán pena de eterna perdición y agrega, excluidos de la presencia del Señor. ¿Sí está escuchando? Nuestro hermano Ortiz decía, lo que más hace al infierno insoportable, un sitio terrible, no es tanto las llamas del infierno, no es tanto la tortura allí del gusano que no muere, etcétera, sino la ausencia de Dios de ese lugar. ¿Usted ha escuchado la frase esa célebre de Albert Einstein? Que decía que las tinieblas son ausencia de luz. Eso es lo que es más terrible. La condenación es que somos excluidos de la presencia de Dios. Cuando usted recibió a Cristo y sintió la presencia de Dios, dígame si hay algo en este mundo diferente, algo mejor, algo que pueda reemplazar esa experiencia. Bueno, si experimentó la presencia de Dios, digo. Si no lo ha hecho, búsquela. Busque que Dios le haga sentir su presencia y entonces hablamos. A ver si usted cambia eso a otra cosa de este mundo. No creo. Amén. Aleluya. Total, eterna, por los siglos. Apocalipsis lo dice. Y el humo de ellos, hablando de los perdidos allá en el lago de fuego y azufre, el anticristo, el falso profeta y todos los secuaces del anticristo, dice, su humo sube por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que en la Biblia se conoce como la segunda muerte. La segunda muerte. ¿Cómo así? Bíblicamente, y según la condición del ser humano, o sí, según su estado, su condición, de salvo o no salvo, están los que mueren una sola vez, que son los salvos, porque mueren, este cuerpo físico muere y él va a la presencia de Dios y ahí queda por la eternidad. Están los que mueren 2 veces, segunda muerte. Mueren físicamente y enseguida, al ser apartados de la presencia de Dios, en la segunda muerte, mueren 2 veces. Porque ¿qué es muerte? Muerte es separación. Separación del cuerpo y de la parte espiritual del ser humano. Separación de esa parte espiritual del ser humano y Dios. Muerte. Primera y segunda muerte. Y están los que no mueren. Que en el momento del rapto estemos vivos
Vamos a ser transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, segunda muerte. Y vi un gran trono, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oiga, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Viene un juicio, hermano. Y los libros fueron abiertos. Los libros en plural. Los libros. ¿Cuáles? La Biblia. Esta palabra que yo os he hablado, esta os juzgará en el día postrero. La Biblia. Y fueron juzgados los muertos por los libros, por las obras escritas, el libro de las obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, el libro de la vida. 3, por lo menos 3. Amén. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. No importa cómo haya muerto la persona. Allá va a llegar todo el mundo. Los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, oiga, aún la muerte, ese espíritu que viene y se lleva a la gente, y el Hades, o sea, el infierno, aún ellos fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es, oiga bien, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no se gocen de que los demonios se sujetan en mi nombre. No, más bien gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Procure que su nombre no sea borrado, hermano. Cuando una persona se arrepiente de corazón, de verdad, su nombre es anotado en el libro de la vida. Pero si peca y vuelve atrás y desconoce a Dios, va a ser borrado. Amén. Dios iba a castigar a todo el pueblo de Israel, los iba a matar por su pecado y su obediencia. Y Moisés le dijo: no, Señor, no le haga nada a este pueblo. Y le dio una argumentación. Y a la final le dijo: si no, ráeme de tu libro. Porque Moisés amaba a ese pueblo. Pero Dios le dijo: no, Señor, aquel que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Cuide que su nombre no sea borrado, hermano. Debe ser la procura más importante en su vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda. Juicio. Justo. Se llama el justo juicio de Dios.